Pensemos en un terremoto que sacude al mundo de la educación, pero uno que no tira bajo edificios, sino los mismísimos cimientos de cómo medimos el conocimiento. Bueno, eso es exactamente la llegada de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. Es que de la noche a la mañana, la prueba que ha definido a la academia por generaciones, el ensayo, de repente está en crisis. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo esta disrupción nos está obligando a repensarlo absolutamente todo. Miren, para entender bien todo esto, esta será nuestra ruta. Primero, veremos el impacto inicial, esa onda expansiva. Luego nos meteremos en el gran debate, ¿es un riesgo o una oportunidad? Veremos cómo están reaccionando los que están en las aulas día a día y al final exploraremos las soluciones que ya están empezando a surgir. Esta es la pregunta que de verdad lo cambia todo. Y no es ciencia ficción, es la realidad de hoy. Porque a ver, cuando una máquina puede producir un texto coherente, profundo y bien argumentado en un instante, ¿qué sentido tiene pedirle a un estudiante que haga lo mismo en casa? Es que la base misma de la evaluación se tambalea. Y lo que es realmente increíble es la velocidad con la que pasó todo. Fíjense en esta cronología. En apenas unas semanas pasó de ser una novedad tecnológica a una verdadera emergencia educativa. La reacción fue inmediata. Pánico en los medios, los primeros casos de fraude y, claro, prohibiciones drásticas. El sistema educativo fue tomado, completamente por sorpresa. Muy bien, arranquemos por el primer y más obvio de los miedos que explotó con estas herramientas. La idea de que podríamos estar frente a una epidemia de deshonestidad académica, una nunca antes vista. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, seamos claros. El plagio no es nada nuevo. Un estudio que se hizo incluso antes de que la IA fuera algo masivo, encontró que un 22% de los estudiantes universitarios admitía haber copiado. El problema ya estaba ahí, pero la IA no solo lo hace más grande, lo transforma por completo. Y aquí está el punto clave que lo cambia todo. Antes, hacer trampa a lo grande, por así decirlo, costaba dinero. Había servicios para comprar ensayos, pero eran caros, riesgosos. Bueno, la IA generativa simplemente demolió esa barrera. De repente, la herramienta para hacer trampa es gratis, es instantánea y está en el bolsillo de cualquiera. Esta cita captura a la perfección la ansiedad que se respira en el mundo académico. Es que si ya no se puede confiar en que un trabajo que entrega un estudiante es realmente suyo, ¿cómo se puede seguir usando para medir lo que aprendió? Para muchos, el ensayo tradicional, así como lo conocemos, simplemente ya fue. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque mientras un grupo declaraba el apocalipsis académico, otro veía en esta misma tecnología la oportunidad más grande para la educación en décadas. Esta es la gran paradoja. La misma tecnología puede verse como una herramienta que invita a la pereza mental, a dejar de pensar por uno mismo, o, por otro lado, como un asistente personal que acelera la investigación, un tutor superpaciente disponible 24/7 que adapta el aprendizaje a cada persona. Es sin duda un arma de doble filo. Y los beneficios que se plantean son realmente transformadores. No se trata solo de hacer las cosas más rápido, no. Estamos hablando de una IA que puede explicar un concepto de 1000 maneras diferentes hasta que se entienda, que ayuda a organizar ideas complejas, a mejorar la forma de escribir, o incluso que libera a los docentes de tareas repetitivas para que se puedan enfocar en diseñar experiencias de aprendizaje mucho más valiosas. De acuerdo, ya vimos la teoría, el pánico por un lado, la promesa por el otro. Pero, ¿qué está pasando de verdad en el campo de batalla, en las aulas? ¿Cómo están lidiando los educadores con este tsunami tecnológico? A ver, lo primero es quitarnos un mito de la cabeza. Los educadores no son enemigos de la tecnología. Los datos son súper claros. Más del 78% se siente muy competente usándola. O sea, no están empezando de cero, ni mucho menos. Y no es solo que se sientan cómodos, es que ya lo hacen. Casi el 94% ya usa herramientas digitales normalmente en sus clases. El aula moderna ya era un ecosistema digital mucho antes de que llegara ChatGPT. Eso de alguna manera preparó el terreno. Ahora, cuando hablamos específicamente de IA, el panorama es de una adopción más bien cautelosa. La mayoría la usa a veces. ¿Qué nos dice esto? Pues que, aunque son digitalmente hábiles, todavía están en una fase de experimentación, de descubrir el verdadero potencial de la herramienta y ver cómo integrarla bien, no solo como un atajo. Y esta dualidad se refleja perfecto en la investigación académica. Es impresionante. De 12 estudios clave que se analizaron, fíjense, 11 advierten sobre el plagio. Y exactamente los mismos 11 celebran su potencial revolucionario. El consenso es clarísimo.
El riesgo y la oportunidad no son cosas opuestas, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, si prohibir la tecnología es inútil y es obvio que llegó para quedarse, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta que va ganando más fuerza no es la prohibición, sino la evolución. Es hora de rediseñar la forma en que evaluamos. Y esta es la idea central de todo. El objetivo no es empezar una guerra contra los bots, sino crear tareas que la inteligencia artificial, por su propia naturaleza, simplemente no pueda resolver bien. La meta es diseñar evaluaciones que midan lo que nos hace humanos, el pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión personal. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Hay estrategias súper concretas. Primero, hacer preguntas que necesiten análisis y juicio, no la simple repetición de datos que un bot encuentra en segundos. Segundo, pedir que se conecte la teoría con la experiencia personal, con lo vivido. Eso es algo que un bot no puede fingir con autenticidad. Tercero, evaluar el proceso, no solo el resultado final. Con entregas parciales, con discusiones cara a cara, se asegura que la persona estuvo ahí. Y por último, en vez de prohibir la IA, definir su rol, que se use como una herramienta de apoyo, como una especie de calculadora para la mente, enseñando a usarla de forma ética y efectiva. Esta cita lo resume de forma brillante. La evaluación no se puede quedar congelada en el tiempo, tiene que adaptarse. Y en esa adaptación se reconoce que sí, se abre una puerta al fraude, pero también se abren muchas otras a beneficios y a formas de aprender que apenas estamos empezando a explorar. Y con esta pregunta final nos quedamos. Quizás esta crisis no es el fin de nada. Quizás es el empujón que la educación necesitaba para dejar atrás la pura memorización y empezar a evaluar lo que de verdad importa. La capacidad de pensar, de crear, de conectar, en definitiva, de ser más humanos.